¿Qué tal, amigos? Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Vengo a bendecirte con una palabra que está en Mateo capítulo 26. Dice así: el juicio de la nación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá la oveja a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oh, aleluya. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces todos los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vi enfermo o en la cárcel, vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, wow, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a uno de estos mis hermanos más pequeños, perdón, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito, santo. No se sorprendan por esta palabra. Apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta palabra es una palabra que corrige, porque desde el inicio dice el juicio de las naciones. Y hay gente que hoy en día se está diciendo que todo el que muere va para el cielo, que todo el que muere es hijo de Dios, que todo el que muere va a tener la vida eterna. Pero el diablo, que es mentiroso y es engañador, ha tratado siempre de transversar y contradecir lo que Dios dice. Desde el inicio Dios les dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto, porque si comían del fruto, de cierto iban a morir. Pero ellos comieron porque fueron engañados por la serpiente. Entonces hoy en día estamos siendo engañados por falsas religiones que enseñan mandamientos de hombre y doctrina de demonio, en el cual te enseñan a adorar imágenes, te enseñan a idolatrar de repente a un familiar, te enseñan a idolatrar de repente a una persona que tiene fama. Pero el Señor no te enseña nada de eso. Si tú lees la palabra de Dios te enseña y te convence, aleluya, de qué es la verdad y qué es el engaño. Porque si tú te enfocas en leer la palabra de Dios te va a ir transformando, va a ir matando, va a ir cambiando y transformando todo lo carnal en tu vida. Porque todos somos pecadores, aunque aceptes a Cristo y lo busques, igual somos pecadores. Pero la diferencia es que cuando tú lo aceptas y lo comienzas a buscar y te comienzas a enfocar en Él, comienzas a vivir una vida de santidad. Porque la palabra del Señor me enseña que sin santidad nadie verá a Jehová. Por eso me encanta esta palabra donde me enseña claramente y nos corrige. Pero no solamente es hacer un bien a alguien, sino hacerlo de corazón.
Y no solamente es hacer un bien, sino también es ser hijo de Dios. Porque hay muchas personas que tienen dinero, tienen factor económico. Y yo no te estoy diciendo que me vengan a regalar plata. Y ni que comiences a regalar tu plata por ahí. Pero el Señor te ha puesto el sentir y el querer en tu corazón y te ha hecho preocuparte por lo demás y no le ha dado a nadie. Porque dices que se te va a acabar. Porque dices que tú trabajaste duro por lo tuyo. Sí, déjame decirte que si tú no bendices a alguien que necesita, vas a estar en esta situación. Y hay mucha gente que malinterpreta estas palabras cuando un cristiano dice que si tú no bendices a alguien, Dios te va a castigar y punto y final y no vas a ser prosperado. Sí viene un castigo porque aquí la palabra del Señor lo enseña. Pero hay gente que malinterpreta cuando uno enseña estas palabras y piensan que uno se quiere aprovechar de ellos y dicen, no, pero uno quiere el dinero de la persona. No, aquí mismo el Señor está hablando claramente de que si tú no amaste a tu prójimo como a ti mismo, o sea, de que cuando lo viste con hambre no le atendiste esa necesidad, el Señor te va a llamar a dar cuenta. Y no solamente a dar cuenta, sino que te va a decir, apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sus ángeles. O sea que esto es crítico. Hay que saber, entender y comprender de que Dios no quiere que nadie vaya al infierno, porque Dios enseña en su palabra de que a él no le favorece la muerte del impío, ni tampoco quiere que aquel que es cristiano se aparte y comienza a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pues Dios quiere que todos nosotros, tanto como el cristiano y el no cristiano, nos arrepintamos y lo busquemos cada día, porque Él nos ama a todos nosotros. Él nos ama, porque la palabra del Señor nos enseña que Él hace salir el sol para buenos y para malos. Pero Él tiene un plan con nosotros y es importante recordar que Dios nos ama a todos. Tenemos que saber qué es hacer la voluntad de Dios. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Vamos a hacer el bien? ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios? ¿O vamos a hacer nuestra voluntad? ¿Vamos a hacer lo que nosotros supuestamente pensamos que está bien? Dios quiere que hagamos algo nuevo. Dios quiere que hagamos el bien. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que compartamos lo que tenemos. Dios no quiere que seamos egoístas. Pero yo no te vengo a decir que te vas a ir para el infierno. Yo lo que te vengo a decir es que puedes evitar llegar al extremo de ser lanzado con el diablo y sus ángeles al infierno. Comienza a hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Haz el bien. Cumple la palabra de Dios. Cumple el propósito que Dios tiene en tu vida, que es ayudar a los demás. Te bendigo en el nombre de Jesús.